Bueno, muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más nos reunimos para continuar con el estudio del libro de el profeta Daniel. Y en esta ocasión vamos a seguir estudiando y a dar por finalizado el capítulo 3, que como vimos en el estudio pasado, vimos que contaba la historia de tres muchachos conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, a los cuales Dios los capacitó y les dio la suficiente fe para no rendirse ante las presiones del mundo de su entonces, de la situación que estaban viviendo. Y recordemos así por encimita que estos muchachos no accedieron a las peticiones del rey Nabucodonosor cuando él se le ocurrió hacer una estatua, una imagen como la que vio en el sueño del capítulo 2, pero de un solo material. La imagen era de oro de pies a cabeza, haciendo referencia a que su reino, el imperio babilónico, iba a permanecer para siempre, y quería que todos, absolutamente todo pueblo, lengua y nación, se postraran y adoraran la imagen que él había mandado construir. Pero estos tres muchachos, Dios los llenó de valentía, de fuerza y de fe, y no se dejaron doblegar por esa situación. Y aun con la sentencia de muerte encima, de que iban a ser echados en el horno de fuego, no accedieron a doblar sus rodillas ante el Dios de Nabucodonosor. Por el contrario, respondieron con contundencia al rey Nabucodonosor que sin importar el desenlace, si Dios los salvaba o no los salvaba, ellos no se iban a postrar delante de su estatua, pero también le dijeron y le hicieron saber muy claro que Dios los iba a salvar. Entonces en esta ocasión vamos a finalizar este capítulo 3. Vamos a leer, o vamos a estudiar desde el versículo 19 hasta el versículo 23. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Nabucodonosor, lleno de furia, lleno de ira, como lo vimos en el versículo 13, en el estudio pasado, que se llenó de ira y de enojo, Nabucodonosor, lleno de ira, dice que su aspecto se demudó, dice que le cambió su semblante. Y esto era en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos no accedieron o no cumplieron la orden que él les estaba dando. Entonces se llenó de enojo y pone entonces en cumplimiento la sentencia que vimos del horno de fuego. Y mire lo que dice el versículo 19, dice que Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Esta sentencia no solamente era que estaba el horno prendido, sino era tanta la ira y el enojo de Nabucodonosor que envió a que el horno se prendiera 7 veces más, se le aumentara la capacidad. Y vemos cómo el Nabucodonosor mandó a hombres fuertes, dice la Biblia, hombres vigorosos que tenían su ejército para que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, para que así atados fueran echados en el horno de fuego. Dice el versículo 21 que estos varones fueron atados, hablando de Sadrach, Mesach y Abednego, fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Fueron echados allí, dentro del horno de fuego, ardiendo, dice la escritura. Y mire lo que pasó algo muy curioso, dice que como la orden del rey, dice el siguiente versículo, era tan apremiante, dice la escritura literalmente, dice, era apremiante, habían calentado demasiado el horno, que las personas, los soldados que escogió el rey, hombres fuertes, vigorosos, que ataron y echaron a los tres jóvenes al horno de fuego, esos soldados murieron quemados. Mire lo que dice la escritura, dice, el versículo 22 dice que como la orden era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, esos varones cayeron al horno de fuego. Hasta allí, y ante los ojos de todos los espectadores, y si dejáramos hasta ahí, diríamos, qué triste final de estos tres jóvenes, que se rehusaron a postrarse ante un Dios ajeno, y su final fue quedar en un horno de fuego calentado al máximo, como dice la escritura.
Pero como la historia no termina ahí, la historia prosigue. Mire lo bonito, lo que pasa. Versículo 24 al 25. El rey y los que estaban con él no podían creer lo que estaban viendo. Quedaron atónitos, porque ya no eran tres. Él había dado la orden apremiante de meter a los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, atados de pies a cabeza al horno de fuego, y ya él no estaba viendo tres, ahora veía cuatro. Mire lo que dice el versículo 24, Nabucodonosor se espantó. Nabucodonosor se levantó apresuradamente, parece que estaba sentado el hombre, y dijo a los de su consejo, a todos los que estaban con él, hizo una pregunta, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y todo el mundo le contestó que sí, que eso era verdad. Y el versículo 25 dice que Nabucodonosor dice, yo veo cuatro varones sueltos. Ya no eran tres, ahora son cuatro, y aparte de eso estaban sueltos. Si él mismo vio cómo fueron atados estos jóvenes de pies a cabeza, y ahora los está viendo con sus propios ojos que están sueltos, y aparte de eso ya no son tres, ahora son cuatro. Y dice que se estaban paseando. Lo normal es que si una persona cae en un horno de fuego, pues creería yo que se estaría retorciendo del dolor mientras que muere. Pero estos tres jóvenes estaban paseándose dentro del horno de fuego. Y se paseaban en medio de las llamas del horno de fuego. Y mire lo que vemos. Que Nabucodonosor dice que el cuarto hombre tenía aspecto de Dios. Mire lo que dice. El versículo 25 dice que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Quiero que miremos juntos una palabra que nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que estaba pasando allí dentro de ese horno de fuego. Y una palabra dicha al profeta Isaías, hablando el Señor a través del profeta Isaías, allí en el capítulo 43, versículo 1 al 2, mire lo que dice, lo vamos a leer juntos. Dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y mire lo que dice el versículo 2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta es una promesa dada a todos aquellos que temen el nombre de Dios y que tienen su plena confianza puesta en el Señor. Y estos tres jóvenes innegablemente tenían puesta su confianza puesta en el Señor, como lo vimos en el estudio pasado. Y mire lo que dice el Salmo capítulo 34, versículo 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. No es, llamémoslo así, casualidad de lo que estaba pasando con estos jóvenes. No, Dios mismo estaba llevando a cabo el cumplimiento de esa promesa, porque estos jóvenes habían puesto su confianza en Dios y prefirieron la muerte antes que negar a su Dios. Prefirieron la muerte, prefirieron estar quemados antes que negar a su Dios. Ahora continuemos. Después de esto tan asombroso que acaba de pasar, mire lo que Nabucodonosor en los versículos más adelante empieza a decir. Por ejemplo, en el versículo 26 dice que Nabucodonosor se acercó a la puerta, no lo podía creer, y se acercó a la puerta y empezó a la puerta del horno y empezó a llamar. Dice, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, lo llamó, Sadrach, Mesach y Abednego, y les dijo algo, siervos del Dios Altísimo. Nabucodonosor, una vez más, reconoce a estos hombres. Anteriormente había reconocido a Daniel, pero ahora tiene que reconocer a Sadrach, Mesach y Abednego como siervos del Dios Altísimo. Y les dijo, salid, vengan. Entonces ellos vinieron y salieron en medio del fuego. Salieron en medio del fuego, hermano. El fuego no los tocó, no les quemó ni siquiera un cabello. Dice el versículo 27, dice que
Todos se juntaron asombrados, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, se juntaron para mirar qué había pasado con estos varones. Y la Biblia dice, así explícitamente dice, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado sus ropas, estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Todos quedaron atónitos al ver tal milagro. Un milagro asombroso sin duda. Y por segunda vez, Nabucodonosor reconoce el poder de Dios. En el capítulo anterior, el capítulo 2, vimos cómo Nabucodonosor aparentemente había reconocido a Dios. Y vimos en el estudio pasado cómo ese era un reconocimiento falso. Finalizando el capítulo 2 vimos que Nabucodonosor aparentemente reconoció a Dios como el único Dios, el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Y nuevamente Nabucodonosor, al ver tal milagro, mire lo que dice en el versículo 28, dice, bendito sea el Dios de ellos. ¿De quién? De Sadrac, de Mesac y de Abednego. Y dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Aquí hay algo contundente, hermano. El Señor guarda, protege, como dice el Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Hermano, dice que envió a su ángel, dice Nabucodonosor, y libró a sus siervos que confiaron en él. Qué importante es confiar en el Señor. ¿Qué situación estás pasando tú hoy? Hoy estamos a sábado 8 de febrero del año 2025. Este mensaje, si tú lo estás escuchando, tal vez tú puedes preguntarte a ti mismo y decir, ¿cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu calamidad? ¿Es tan difícil, es tan dura como aquellos muchachos? Pero sin lugar a dudas, si tú has puesto tu confianza en Dios, si tú has reconocido al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, déjame decirte que así como a estos muchachos, Sadrac, Mesach y Abednego, el Señor los libró de la muerte en las circunstancias más extremas, también a ti te podrá librar. No sé si de la muerte, no sé si de cosas malas, enfermedades, no lo sé. Pero el Señor dice que a los que confían en Él siempre está a su lado. Debes y debemos poner nuestra confianza en el Señor. Pero continuemos, dice, Nabucodonosor dice que libró a sus siervos que confiaron en Él. Y dice, y que no cumplieron lo que Él demandaba. Y dice algo muy interesante, dice que antes prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Dios es fiel, hermano, y Él honra a los que le honran. Él es fiel, hermano, amigo que me escucha. Y continuemos, y finalizamos este corto estudio con el versículo 29. Y mire lo que dice el versículo 29. Ahora, dice Nabucodonosor, decreta que todo pueblo, que toda nación y que toda lengua. Recuerde estas mismas palabras, pueblo, lengua y nación, ¿dónde aparecen? Allí en el inicio del capítulo 3, exactamente donde en el versículo 5, donde él dice que todas estas, las naciones, dice, todo pueblo, toda lengua, toda nación debe postrar, dice, en el versículo 4 dice, los pueblos, las naciones y las lenguas deben postrarse ante esta estatua. Era la orden preeminente. Era la orden dada por Nabucodonosor. Pero ahora él se tuvo que comer sus propias palabras. Y ahora usa esas mismas palabras, pueblo, lenguaje y nación, para dar un decreto totalmente contrario a lo que él había promulgado en versículos anteriores. Mire lo que dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Un nuevo decreto, hermano. Todo pueblo, nación o lengua que blasfemara contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será descuartizado. Porque dice el mismo Nabucodonosor, dice, porque no hay Dios. Reconoce nuevamente, aparentemente, ¿no?
reconoce nuevamente que solamente Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, Jehová, solamente Él puede librar de la manera como lo hizo. Entonces dice, y finalizamos este estudio diciendo que fueron engrandecidos Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Mi amado hermano y amigo, como siempre le digo y como siempre le comparto, si estos estudios han sido de edificación para su vida, si estos estudios el Señor los ha usado para bendecirlo a usted, compártalo. Compártalo con sus allegados, compártalos con otros hermanos en la fe, compártalos con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. El resto lo hará el Señor. El trabajo de nosotros es sembrar la palabra, la cosecha la da el Señor. Sea partícipe y comparta estos videos. Si no se ha suscrito a nuestro canal, lo invito para que se suscriba a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toque allí la campanita y no se pierda ninguno de estos estudios. Vamos finalizando el capítulo 3, el próximo estudio. Recuerda que estamos subiendo material jueves y sábado. Vamos a empezar con el capítulo número 4 y vamos a desarrollarlo de una manera clara, sencilla y práctica. Y no me queda más sino decirle muchas gracias. Déjeme invitarle nuevamente para que usted nos escriba. Coméntenos allí en la caja de comentarios si estos estudios han sido edificantes para su vida, si estos estudios tal vez usted piensa que sí están bien o tal vez usted por lo contrario piense que no, tiene un concepto totalmente diferente. Con total respeto escríbanos allí, estamos recibiendo sus mensajes. Escríbanos desde dónde nos escucha, qué país del mundo nos está escuchando. Y como siempre le digo, muchas gracias por preferirnos, muchas gracias por sacar el tiempo y escucharnos. Y de antemano les deseo que pasen un feliz resto de día y que pasen llenos de la presencia de nuestro Señor. Que la presencia del Señor siempre esté a su lado. Muchas gracias, bendiciones. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.